Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar paso a la primera clase de nuestro plan analítico, de nuestro sílabo de la materia de Administración de Recursos Humanos. El primer tema que tenemos en esta semana es una pequeña introducción a la administración del capital humano. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Primero, vamos a buscar estrategias con el fin de atraer candidatos o retener empleados deseables para motivar a los colaboradores a mantener un compromiso con la organización y ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse. ¿Qué quiere decir esto? El fin de esta semana es entender y y llegar al punto de lograr cómo buscar el mejor candidato para una empresa, cómo retenerlo dentro de la misma y cómo potenciarlo. Para ello existen los subsistemas dentro de talento humano, que esto es más o menos lo que vamos a recorrer en el transcurso de este semestre. La clase del día de hoy, la clase de esta semana, es simplemente un abrebocas, es un general de todo lo que nosotros vamos a recorrer durante todo el semestre. ¿Sí? Nuestro gran objetivo de esta materia es implementar un modelo basado en resultados de gestión con un enfoque en competencias. Ya la nueva teoría o las nuevas tendencias del talento humano, si bien la materia se llama todavía Administración de Recursos Humanos, ya vamos rompiendo ese esquema de lo que es un recurso por un talento, que ya lo vamos a ver en la semana 2, las grandes diferencias. Pero ya nosotros en esta clase ya vamos entendiendo que todo el talento humano o toda la clase de recursos humanos ya va enfocado en el desarrollo y en el enfoque de competencias. ¿Qué quiere decir en el desarrollo de competencias? Que una persona que viene a ser de nuestra empresa ya no, como creíamos antes, el recurso humano que es reemplazable, que si es que no cumple con las expectativas simplemente lo despedimos y ya, sino que más que todo es potenciable. Las nuevas tendencias del talento humano ya nos hablan que el trabajador es un ser humano potenciable, que nosotros debemos darle herramientas y buscar técnicas para que esta persona pueda desarrollar mucho más sus actividades dentro de la empresa, reconocer sus debilidades, buscar cómo cambiar esas debilidades por fortalezas, ver cuáles son las principales oportunidades y adelantarnos a sus amenazas. El primer tema que nosotros tenemos es la introducción a la administración del capital humano. Vamos a ver una reseña de todos los conceptos y generalidades que vamos a avanzar durante todo este semestre. Primero, una frase importantísima. Capital humano. Lo más importante es la gente. No existe empresa o no podría existir una empresa que no ponga principal énfasis a su personal. Si bien los procesos son muy importantes, el capital monetario es muy importante, la parte financiera, todo está en eje del trabajador. Hoy por hoy las empresas tratan de buscar ya nuevas estrategias, nuevos lineamientos, de poder potenciar al máximo a sus trabajadores al nivel de crear un empoderamiento completo para la empresa con el fin de que ellos mejoren sus procesos, mejoren la parte económica, no desde el otro lado, mejora el proceso y luego la gente. Ahora es al revés, primero las personas y luego el proceso. ¿Cuáles son los subsistemas que nosotros vamos a ver dentro de lo que es el talento humano y la administración de recursos humanos? Primero, nosotros vamos a ver qué es el subsistema de alimentación, donde vamos a encontrarnos con técnicas de reclutamiento y de selección. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender en este semestre cómo realizar un proceso de reclutamiento adecuado, cómo buscar los mejores candidatos, los más idóneos dentro de una empresa, cómo ha cambiado las tendencias del reclutamiento. Antes se hacía mediante el comercio, mediante posiblemente prensa escrita, prensa en TV. Hoy por hoy ya todo esto ha cambiado por plataformas de reclutamiento que hacen los procesos mucho más sencillos tanto para el candidato
como para la empresa. También vamos a ver las técnicas de la selección. Hoy por hoy vivimos en un mundo que ya la técnica de la selección o la entrevista, como la sabemos conocer, ya va enfocado a un tema de competencias. Y aquí viene una gran fórmula, ¿no? Que se dice cómo lograr encontrar a la persona más adecuada y decimos la fórmula precisa es aptitud más actitud, aptitud con P más actitud con C. ¿Qué quiere decir? Aptitud con P. Todo lo se puede decir competencias, fortalezas, podemos estar hablando de conocimientos, de los títulos que tenga el candidato, de la experiencia que tenga y demás asuntos. Pero, ¿qué es la actitud con C? La actitud con C es las ganas que yo tengo de hacer algo. ¿Sí? Por una parte está el conocimiento y por otra parte están las ganas de hacer algo. Los nuevos procesos de selección ya van más vinculados a que las personas quieran hacer ese trabajo, que les guste lo que van a hacer. ¿Para qué? Para que de esa manera se vayan desarrollando. Entonces, en esta clase vamos a aprender cómo hacer un proceso de selección en base a competencias y en base a las actitudes. ¿Sí? Tenemos otro subsistema que es el subsistema de aplicación, donde nosotros vamos a ver análisis de descripción de cargos. ¿Qué quiere decir esto? Todo parte desde algo en la organización, en el parte de desarrollo organizacional, todo parte desde el famoso organigrama, que ustedes ya lo conocen muy bien. ¿Qué quiere decir? Primero desarrollamos un organigrama donde definimos cuántas personas van a trabajar en nuestra organización y cuántos puestos de trabajo hay dentro de la organización. Pero cada uno de estos puestos de trabajo tiene que tener una descripción. ¿Qué quiere decir una descripción? Que tiene que tener qué actividades se realizan en cada puesto, ¿cuánto tiempo tiene que haber el proceso como tal? ¿Cuánto tiempo me demoro en cada actividad? Y tenemos la otra parte. ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Qué persona o cuál es la persona que puede hacer ese proceso? Entonces el análisis de descripción de cargos es analizar, valga la redundancia, analizar qué personal es el que vamos a contratar, qué tipo de experiencia necesita, cuál es su requerimiento académico, cuál es la capacitación que haya tenido para ese cargo de trabajo, para ese puesto de trabajo. Por un lado, las actividades que se hacen y por otro, los requisitos que necesitamos de esa persona que va a ocupar ese cargo. A esto lo llamamos descripción por cargos. También vamos a ver lo que es la famosa evaluación de desempeño. Vamos a ver algunos modelos de evaluación de desempeño, pero nos vamos a estacionar o vamos a poner mayor énfasis en uno de los modelos que más se trabaja actualmente, que es el modelo de Marta Alex basado en el modelo de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que una persona es evaluada por diferentes medios, es decir, su superior, sus personas que están a su cargo, sus compañeros o también como se los conoce pares y su propia autoevaluación. Ahí tenemos una evaluación integral para determinar qué medidas o qué puedo yo mejorar con ese trabajador. Luego, vamos a ver un subsistema de mantenimiento. ¿Qué quiere decir un subsistema de mantenimiento? Técnicas o a la vez prácticas que me permitan que mi empleado se quede dentro de mi empresa. Recordemos que el gran objetivo de una organización no es que exista rotación de personal, sino al contrario, que permanezca el mayor tiempo posible dentro de la organización. Porque una persona entre más tiempo pasa en la organización se empodera más de la misma, obviamente con un buen proceso, ¿no? Un proceso bueno de capacitación, un buen proceso de desarrollo organizacional. Lo tenemos siempre entrenado y esta persona cada vez va a ser más importante y más indispensable dentro de la organización, sin tener en cuenta que cambiar a una persona es un bastante dinero para la empresa. Entonces el gran objetivo del subsistema de mantenimiento es lograr que el trabajador se quede dentro de la empresa el mayor tiempo posible. Aquí vamos a ver lo que son salarios y beneficios. Vamos a ver dentro de esta clase qué tipos de salarios tenemos.
no es solamente el sueldo que recibo, sino también los beneficios que tengo fuera del sueldo. Tengo un seguro médico, tengo posiblemente un fondo que me permita tener un ahorro programado, tengo beneficios adicionales como comisiones y demás que me permiten cumplir con mis metas personales. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver también lo que es la higiene y la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver normas de seguridad ocupacional, de la ergonomía que le permiten al trabajador estar seguro dentro de su empresa y a la vez no afectar a su parte tanto mental como física de su cuerpo. Vamos a ver también que de esto de la gestión de cambio. La gestión de cambio está alineada con lo que es el tema de buscar siempre estrategias que permitan mejorar nuestros salarios, nuestros beneficios sociales y nuestra higiene dependiendo de cómo se vayan presentando los problemas dentro de la empresa. ¿Sí? Luego tenemos un subsistema de desarrollo. El subsistema de desarrollo es cómo una persona va creciendo dentro de la organización. Y a esto es lo principal que le llamamos el desarrollo organizacional. Vamos a ver lo que es la capacitación y entrenamiento y vamos a ver lo que es el desarrollo organizacional. Es decir, buscar herramientas que permitan que el trabajador se vaya desarrollando dentro de la misma empresa. Todos como seres humanos tenemos metas personales y el objetivo de la empresa es que estas metas personales también se construyan en metas empresariales. ¿Cómo podemos hacer eso? Preparándolo a nuestro trabajador con capacitación, con un buen entrenamiento, entregándolo o ayudándole para que pueda tener ascensos programados dentro de la organización, para que tenga se puede decir, un mayor crecimiento salarial también dentro de la organización, de acuerdo al tiempo que va transcurriendo dentro de la misma. ¿Sí? Finalmente vamos a ver un subsistema de control. Y aquí vamos a ver cómo hacemos para controlar al departamento de talento humano. El departamento de talento humano se lo controla por medio de base de datos que son los sistemas de información que nos permite tener la historia o el historial de cada trabajador, cuáles son las fallas que ha tenido y cómo lo hemos ido ayudando a la mejora. Y por otro lado tenemos lo que es la auditoría del recurso humano o la auditoría del departamento, que no es más que intervenir al departamento para verificar que todos los procesos se están desarrollando adecuadamente y en caso de no tenerlo, pues dar técnicas para que estos se puedan seguir desarrollando. Vamos a empezar rápidamente, como comentaba, esta clase es más que todo para hacer un recuento de todo lo que vamos a ver en el semestre. Entonces vamos primero a hablar del reclutamiento. En el tema del reclutamiento, nosotros tenemos dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo. El interno es cuando buscamos a las personas dentro de la empresa y el externo es cuando vamos a buscar fuera de ella. ¿Qué herramientas se utilizan? En el reclutamiento interno, por lo común, utilizamos lo que son correos electrónicos, el voz a voz por medio de los jefes que nos permiten tener a los empleados más idóneos dentro de nuestra empresa. Y el reclutamiento externo, por su parte, es buscar fuera de la empresa mediante otro tipo de herramientas. Hoy por hoy las herramientas tecnológicas han sido o son las principales para hacer este proceso, teniendo en cuenta las principales en el país como son Multitrabajo, Computrabajo, tenemos la del Estado que es porfinempleo.com, por ahí tenemos también LinkedIn y demás que nos permiten encontrar al personal más adecuado. ¿Cuál es el proceso del reclutamiento? Primero necesitamos hacer una planificación de recursos humanos que ya vamos a en la siguiente, en 2 semanas vamos a entender qué es la planificación de recursos humanos, que es entender o hacer un plan estratégico de cuántas personas yo necesito para el próximo año contratar, es decir, proyectarnos a cuántas personas yo voy a contratar. Y esto obviamente yo lo hago por necesidades del personal
es decir, por el crecimiento de la empresa o por requerimiento dentro de la matriz de recursos humanos, es decir, cuando sé que una persona va a ser despedida, cuando sé que se va a jubilar, cuando sé que va a entrar en temas de maternidad, yo ya me proyecto para poder encontrar las personas. Luego necesitamos analizar los requisitos del puesto, que decíamos que es la descripción de cargos, que es qué requisitos necesito para cada puesto para yo poder hacer la publicación dentro de las plataformas y poder buscar a la persona. Buscamos las fuentes del reclutamiento. Como decíamos, ahora tenemos más que todas las fuentes de reclutamiento, ya son casi todas de carácter tecnológico y que nos facilitan mucho el trabajo. Esto lo vamos a ver muy detalladamente y uno de los trabajos que usted tendrá que realizar durante este semestre es tener cuentas por lo menos en 4 portales de empleo: Multitrabajo, Socioempleo, Por Fin Empleo, los que sea, los que usted quiera, con el fin de que se vaya familiarizando de cómo es el funcionamiento de estos portales. Finalmente tenemos la preselección. ¿Qué es la preselección? La preselección es una llamada telefónica que se le hace al posible personal idóneo, a los que van a venir a una entrevista de trabajo, simplemente ya haciendo pequeños filtros para ver si es que en realidad pueden venir a una entrevista de trabajo. Preguntas como tales. Eh, en la preselección le digo al candidato: ¿usted está de acuerdo con tal salario? ¿Está de acuerdo con el puesto? Le recuerdo que este puesto se necesita de viajar, que este puesto posiblemente requiere que usted haga horas extras, usted va a trabajar fines de semana, es decir, le informo los puntos críticos del puesto para que él, antes de venir a la entrevista, el candidato ya tenga una idea de lo que va a hacer y me diga en la llamada telefónica si es que le interesa o no el puesto. Luego tenemos el proceso de selección, donde vamos a ver cuál es el proceso, pero por medio de competencias, por el desarrollo de competencias. Hoy por hoy las entrevistas, como hablaba hace un momento, las entrevistas de trabajo ya van dedicadas más que todo a cómo usted actúa, que más que su hoja de vida. ¿Sí? Lo que quiero decir en otras palabras es, nos interesa más la actitud que usted tiene más allá de la hoja de vida. Que la hoja de vida es, por supuesto, muy importante, claro que sí, pero realmente una hoja de vida similar pueden tener muchas personas. La manera de actuar muchas veces es el punto diferenciador que me permite contratar a una sola persona. ¿Sí? Para el proceso de selección, nosotros vamos a ocupar algunas estrategias, como son pruebas. Vamos a entender cómo son las pruebas psicológicas, pruebas aptitudinales, pruebas de personalidad y demás, que usted ya los conocerá oportunamente cuando tengamos esta clase. Vamos a ver también tips de cómo se manejan ahora las entrevistas, y vamos a trabajar desde 2 puntos de vista. Desde la parte del departamento de talento humano, de cómo yo hago la entrevista, y vamos a trabajar también desde la parte de la persona interesada, cómo debo ir yo a una entrevista. ¿Sí? Considerando que ustedes están a la puerta de graduarse, es importantísimo que sepan cómo actuar en una entrevista. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el proceso de la valoración y la decisión, que es simplemente sacar una terna, es decir, 3 personas las más idóneas, para que ya las autoridades o los directivos tomen la decisión de qué persona va a ser contratada. Vamos a hablar también de lo que es la contratación, que son los tipos de contratos, la incorporación, que es cómo es el proceso de inducción, el seguimiento, que es el entrenamiento que decíamos, y algunos puntos más que lo veremos en el camino. Luego que la persona ya es seleccionada, pasa a un proceso que se lo llama inducción. En la inducción no es más que lograr que el trabajador se lleve la mejor impresión de nuestra empresa el primer instante que topa la misma. ¿Sí? Como dice el refrán, no hay oportunidad para segundas veces. Es decir, es importante que el trabajador se lleve siempre la mejor impresión en la primera visita. Y para ello nosotros creamos un proceso donde le damos la bienvenida, donde le entregamos el material,
donde le hacemos un recorrido por las instalaciones, donde le asignamos el tutor que le va a ayudar, que le va a capacitar, donde le damos el tema de cómo va a ser evaluado y cómo va a ser su seguimiento y retroalimentación. Esto también ya lo veremos en la clase que tengamos del tema. El análisis de descripción de cargos. En el análisis de descripción de cargos, como les decía, vamos a ver los dos puntos. ¿Qué se requiere para el cargo y qué actividades se hacen en el cargo? Es decir, los deberes y las responsabilidades. Vamos a ver las tareas que hace, ¿sí? Que hace la persona, la periodicidad, cuándo se hace, esto ya vamos a ver por medio de procesos, los métodos, cómo se hace, qué herramientas necesita, el ambiente de trabajo, dónde lo va a hacer y los objetivos, qué es lo que se busca de este puesto de trabajo. Como decíamos, vamos a tomar el tema de la evaluación de desempeño, vamos a ver algunos tipos de evaluaciones, pero nos vamos a centrar en la fundamental, en la que más se estudia, que es la evaluación 360 del modelo de Marta Alex, donde veremos cómo evaluamos por todos los frentes del trabajador, como ya lo había informado anteriormente. Para hacer el proceso de evaluación, primero se debe hacer una planificación correcta, donde se definen los alcances, qué matriz o cómo va a ser la evaluación, cuál es la definición de las competencias que quiero evaluar y qué instrumentos de evaluación voy a utilizar, es decir, qué medios voy a utilizar por medios escritos, medios tecnológicos, cuáles van a ser los que me permitan llegar a mi evaluación correcta. Luego voy a comunicar primero desde la dirección y gerencia hacia todos los colaboradores. Una evaluación de desempeño se basa en la buena comunicación. Luego ejecuto la evaluación aplicándolo por medio de web, aplicándolos por medios de escritos como se ha diseñado y aplicamos ya directamente a todos los trabajadores. Finalmente tengo que sacar los reportes. En los reportes yo saco un reporte grupal, que es el que me permite verificar cómo voy a mejorar el entorno de mi empresa y el entorno individual por cada trabajador que me permite cómo mejorar indistintamente a cada colaborador de mi empresa. El análisis de resultados tiene que sacarme siempre un análisis grupal que me permite a la final realizar planes de desarrollo con el fin de mejorar todos los procesos dentro de la organización. Este es un proceso que casi siempre se lo hace anualmente. Esta es la evaluación que vamos a fijarnos un poco más, que es la evaluación de 360 grados, donde nos da una perspectiva amplia de todos los ángulos de la empresa, ¿sí? Diseñamos un programa de aprendizaje, nos sirve para medir el desempeño de los colaboradores, evaluamos las competencias, podemos con esto trabajar en planes de sucesión y de carrera, es decir, planes para que un trabajador vaya creciendo dentro de la organización y también cómo poder mejorar y madurar nuestro equipo. Esta es la parte fundamental. Como decíamos, vamos a tomar el tema de sueldos y remuneraciones, que en el cual nos vamos a fijar primero en lo que es un salario, ¿sí? ¿Cuál es el salario? Pero vamos a fijarnos también en la eficiencia, que son los incentivos y el aumento de salario cuando se lo da. ¿Cuál es la calificación por méritos del empleado? Las normas de rendimiento y los ascensos y promociones que tendrá dentro de su remuneración. También las necesidades del trabajador. ¿Qué queremos decir con necesidades del trabajador? Justicia conmutativa y justicia social. ¿Qué quiere decir? Que cada trabajador tiene por derecho ciertos lineamientos que nosotros como empresa debemos respetar, como son el seguro del IES, como son ciertos beneficios que nosotros debemos respetar, al igual que el salario mínimo que la ley solicita. Posibilidades del trabajador. Vamos a conversar también cómo es el tema y cómo se manejan las utilidades y las prestaciones que ofrece la empresa. La gestión del cambio o la herramienta que nos permite ir mejorando las
condiciones de vida de los trabajadores dentro de la empresa, se trabaja de la siguiente manera. Nosotros hacemos un análisis y evaluación de cambio, mediante que estimar los costos del cambio, identificar los requisitos afectados directamente, identificar los requisitos dependientes, evaluar cuál es el cambio que yo quiero hacer, estudiar si es que es factible hacer ese cambio, luego esto lo pasamos a ciertas modificaciones, vemos si es que se rechaza o se acepta y finalmente tomamos ya la decisión de implementarlo. Esto no es más que una pequeña matriz que ustedes van a estudiarla conjuntamente en esta materia que les permitirá identificar cuáles son las debilidades de la empresa y cómo voy a ir mejorando cada uno de los procesos. Vamos a ver el tema de la capacitación, donde vamos a ver los puntos fundamentales de la capacitación. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Determinación o análisis de las necesidades, 1. Luego, planificación de la capacitación. Luego, en tercer lugar, tenemos la ejecución de la planificación, la evaluación de la capacitación y finalmente el seguimiento de la misma. ¿Sí? ¿Cuáles son los campos más importantes? Tenemos la capacitación cuando la vamos a hacer por inducción, cuando el trabajador apenas ingresa a la empresa. Una capacitación de entrenamiento que es periódicamente para mejorar los procesos de la empresa, una de formación básica o de ejes transversales que permiten al trabajador desarrollar competencias que le permitan ser más eficaz y eficiente dentro de su trabajo, como son trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo, neuromarketing y demás. Y otra de desarrollo de jefes que es cuando nosotros queremos capacitar a nuestros trabajadores y hacer un plan de carrera, que el colaborador tenga las aspiraciones de llegar a ser jefe o líder y nosotros le damos un desarrollo periódico de cómo llegar a ser el líder que necesitamos. Aquí tenemos el esquema de capacitación que lo mencionaba hace un momento. Determinamos las necesidades, ¿sí? Planificamos, implementamos, aplicamos al puesto, evaluamos y sacamos los resultados o monitoreamos. Uno de los capítulos que más nos vamos a centrar es el de desarrollo organizacional, donde vamos a analizar cómo hacer que un trabajador se sienta bien en su empresa y pueda irse desarrollando y se quede el mayor tiempo posible con nosotros. Aquí vamos a ver el entrenamiento de la sensibilidad, es decir, reunir grupos de entrenamiento orientados por un líder, es decir, tratar de formar equipos que trabajen conjuntamente. Análisis transnacionales, ¿qué quiere decir? Diagnóstico de las relaciones interpersonales, ver cómo la persona se relaciona con el resto y no solamente con los de su equipo, sino con todos los miembros de la empresa. Desarrollo de grupos, que trataremos hasta cierto punto de buscar técnicas y ustedes van a trabajar conmigo también en un tema muy importante que es un assessment, que es cómo ustedes forman de un grupo a un equipo. ¿Sí? Consultoría de procesos, que no es más que coordinar los equipos por medio de un consultor mediante ayudas de dinámicas de desarrollo de su trabajo para poderlos mejorar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros como equipo vemos los procesos que estamos desarrollando y a la vez vamos dando ideas innovadoras de cómo poderlas ir desarrollando con mayor eficacia. Reunión de confrontación. Reunión de confrontación de grupos opuestos o competidores. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos hacer reuniones o entender las técnicas como los departamentos tienen que tener reuniones con un fin común que se llama la empresa. Habrá departamentos que no tienen muy buena acogida o muy buen trato. Con ellos es nuestro objetivo buscar técnicas que les permita de una u otra manera entenderse mejor. Y lo siguiente, retroalimentación de datos, que es simplemente técnicas que voy a mejorar luego de mi trabajo en equipo. Vamos a ver qué son los sistemas de información para hacer el tema de la auditoría, donde nosotros tenemos primero un pequeño, se puede decir un pequeño cuadro
de cómo nosotros generamos la información dentro del departamento. Que nosotros tenemos principalmente los desafíos, los recursos humanos, la preparación académica, las habilidades y demás del trabajador. Es decir, todo el perfil de cargos para la que fue contratado. Luego tenemos una transformación, que quiere decir actividades de recursos humanos, el reclutamiento, selección y otros procesos. ¿Qué quiere decir? Por un lado están las entradas, cómo viene el trabajador, cómo lo selecciono y cómo hago para que se acople mi empresa. Todo esto tiene que tener una matriz de seguimiento para tener al día todo el historial de un trabajador, desde que aplicó al puesto hasta que está con nosotros trabajando. La auditoría de talento humano, que es uno de nuestros capítulos finales, se basa en la expresión de la opinión, aplicar normas y procedimientos establecidos por la empresa, llevada a cabo por el personal especializado, contiene objetivos, programas, organización y desarrollo con una triple finalidad: determinar lo que se ha hecho, apreciar lo que se está realizando y recomendar lo que está tal vez fallando. Esos son los tres bases fundamentales. Determinar lo que se ha hecho, apreciar lo que se está haciendo bien y mejorar lo que está causando tal vez algún inconveniente. La auditoría de talento humano está basada en 4 principios básicos, que es el proceso de actuar, corregir, prevenir y mejorar, planificar, que son los objetivos y métodos que yo voy a utilizar, ejecutar, que es el día que hago la auditoría, y finalmente verificar y luego de un tiempo analizar cuáles son los resultados que me dio la auditoría. Higiene y salud ocupacional. Nosotros dentro de este capítulo, dentro de esta semana, cuando la tengamos que estudiar, vamos a ver puntos fundamentales: higiene industrial, seguridad industrial, medicina en el trabajo y medicina preventiva. Dentro de estos 4 puntos, la parte fundamental vamos a desarrollarlo en tema a la ergonomía y a la salud física y mental del trabajador. ¿Sí? Para poder realizar esta semana, con esto hemos terminado, se puede decir, la explicación básica de la clase. Esta semana vamos a hacer la siguiente actividad. Necesito por favor que desarrollen un glosario de 10 conceptos claves del sílabo de la materia. Quiero que se descarguen el sílabo que está ya subido en la introducción de la plataforma que ustedes actualmente están trabajando. Se descargan y en base a todo lo que encuentran ahí, quiero que saquen 10 conceptos básicos o 10 conceptos de la materia con algunas fuentes. No se queden solamente con una fuente. Me gustaría que ustedes hagan un parafraseo, que busquen diferentes fuentes y ustedes vayan parafraseando lo que encontraron, para luego de esto realizar en la próxima clase un pequeño debate sobre los conceptos consultados. ¿Sí? También, por favor, realicen la actividad autónoma que ya está subida a la plataforma con la fecha, que es realizar un mapa conceptual sobre todos los conceptos, generalidades, así como fundamentos y desafíos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que vimos en esta corta clase, ustedes lo van a poner dentro de un mapa conceptual. Todas las indicaciones de esta tarea ustedes ya la pueden encontrar en su plataforma. La evaluación de esta clase va a ser la próxima semana mediante un debate de los conceptos que usted consultó. Esto sería todo por esta clase. Les agradezco muchísimo por su atención y que tengan una linda noche.